Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir ahora con técnica anatomía y subtécnica 1. El tema va a ser de pasos técnicos de la colecistectomía convencional o abierta. Vamos a recordar que también existe la colecistectomía laparoscópica. Es una técnica que debemos saberla muy bien y debe ser una de las cirugías que más se realizan en los centros quirúrgicos, tanto privados como hospitalarios. Bueno, eso creo que anteriormente hay que hacer un recuerdo de la anatomía que dimos anteriormente, de las vías biliares, del hígado, de la región, de todo lo que está en el hipocondrio derecho, para, poder entender mejor esta cirugía. Bueno, ¿qué es la colecistectomía? Es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación o ectomía de la vesícula biliar, habitualmente con los cálculos en su interior, porque recordemos que a pesar de haber otras causas de, patología de la vesícula biliar, la más frecuente es la piedra o la litiasis vesicular, vulgarmente hecho piedra. Puede ser de dos tipos, entonces dijimos convencional o laparoscópica, pero ahora vamos a hablar de la convencional. Luego en otro momento hablaremos de la laparoscópica, que también es una técnica que se hace frecuentemente hoy en día. Pasos técnicos. Primero, como siempre, posición del paciente en decúbito dorsal. Como estamos viendo en esta imagen, ¿ven? El paciente está en decúbito dorsal. La posición la ubicación del cirujano va hacia la derecha. El instrumentador se coloca también a la derecha, por detrás, por el costado del cirujano, un poquito por detrás, y los ayudantes a la izquierda. Eso en todo el mundo se opera, pero en Francia se opera, generalmente el cirujano suele operar desde la izquierda y los ayudantes a la derecha, porque dicen que se ve mucho mejor del lado izquierdo la cirugía. Los pasos técnicos se realizan mejor desde la izquierda. Bueno, lo primero que hay que hacer, actúa el anestesista, realizando la anestesia general. O sea, duerme al paciente, realiza las anestesias. O sea, anestesia, ya le digo, quiere decir dormir, es decir, suprimir el dolor. Pero en este caso también la general suprime el dolor y la conciencia. Bueno, luego, pintado el campo operatorio, como siempre, con yodopovidona. Se hace un amplio pintado del campo operatorio, dependiendo de la incisión, que puede llegar hasta la parte, media altura acá, por debajo del ombligo, o todo el abdomen, a realizar la pintura. Y los flancos, también de los flancos. Todo el abdomen hay que pintar con yodopovidona. Pintura aséptica. La colocación de compresa de campo. Se coloca una compresa cefálica que llega hasta la octava costilla, una podálica, o sea, hacia la cabeza, a 1 centímetro del ombligo, dependiendo también, del tipo de incisión. Si vamos a una incisión de Kocher más alta, puede ser la compresa esa un poquito más alta. Dos compresas laterales. Colocación luego de la sábana fenestrada, que para cubrir todo el cuerpo. O sea que está todo el cuerpo exterior. Son compresas y también la sábana esterilizada, ¿no? Entonces y delimitamos el campo con la compresa fenestrada, porque tiene un orificio que se coloca en el lugar del área quirúrgica. Incisiones. Bueno, las incisiones, como dice acá,
podemos usar la subcostal oblicua de Kocher, que ya habíamos hablado cuando vimos incisiones, o mediana supraumbilical o paramediana supraumbilical transrectal. Bueno, entonces son tres tipos de incisiones que se pueden utilizar: verticales y oblicuas. Esta oblicua que estamos viendo acá, y donde estamos viendo acá lo que ya habíamos conocido anatómicamente, el músculo recto mayor del abdomen, con su vaina. Bien, la incisión de Kocher va a ser, ¿no es cierto?, por debajo acá de la última costilla, la décima costilla, perdón, no es las últimas son las flotantes, pero esta es la décima costilla. A 1 centímetro, 2 centímetros más o menos se realiza la incisión. Luego, o si no, las incisiones verticales, que pueden ser dos, medianas y paramedianas entonces. ¿De qué depende la elección? En primer lugar, la elección de la incisión va a depender de la experiencia del cirujano. Hay cirujanos que siempre hacen un tipo de incisión, o vertical o la Kocher oblicua, depende cómo esté acostumbrado a hacerla. Pero hay más o menos una norma, que se suele decir que fíjense ustedes en esta imagen acá, acá fíjense las costillas, esto es el esternón, el apéndice sifoide del esternón, y esta es la décima costilla. Esto forma un ángulo acá, fíjense ustedes, es un ángulo. Es un ángulo que se llama ángulo de Charpy. Entonces, algunos hacen dependiendo de este tipo de ángulo. Si este ángulo es agudo en una persona delgada, a veces prefieren la incisión mediana, o sea, la mediana es a nivel de la línea alba, o paramediana transrectal, transderecha. Y también algunos utilizan esa incisión en casos de existir otras patologías concomitantes que con la de Kocher no pueden realizarla. Por ejemplo, si hay una patología en estómago, se puede operar, extirpar la vesícula y solucionar una patología que tenga el estómago. Y la subcostal de Kocher tiene mejor visión de la vesícula biliar y del hígado. Acá vemos las dos indistintamente. Entonces, acá abajo, en esta imagen, en este dibujo, mejor dicho, ¿sí?, estamos viendo una incisión que corresponde a una incisión de Kocher. Esta incisión, fíjese, se ve la piel que seccionamos, el tejido celular subcutáneo donde hacemos hemostasia, y acá tenemos la aponeurosis, o sea, la hoja anterior de la vaina del recto. Y por detrás vemos el recto mayor del abdomen. En esta incisión, la incisión de Kocher, se secciona las fibras del recto mayor del abdomen. Se secciona, se coloca una pinza de Kocher por abajo, una pinza de Bertola por abajo, entre la hoja posterior que está por detrás de la vaina de los rectos, y se secciona con el electrobisturí. Muy cuidadosamente, porque esta incisión es bastante sangrante, entonces se debe utilizar el electrobisturí para abrir. Luego, ¿no es cierto?, abrimos el peritoneo como habíamos enseñado en la laparotomía. Bueno, acá hay un resumen, nuevamente, fíjense ustedes, vuelvo a reiterar, esta es una incisión mediana a nivel de la línea alba. Esta es una incisión, o sea, mediana, y esta es una paramediana transrectal, porque al hacer la incisión vertical nos vamos a encontrar con el músculo recto mayor del abdomen, pero no vamos a seccionar como acá estamos viendo, sino vamos a divulsionar las fibras como lo habíamos enseñado cuando enseñamos la laparotomía. Bueno, y acá tenemos la incisión de Kocher nuevamente. Bueno, acá vemos la laparotomía subcostal de Kocher, ¿ven? Le voy a mostrar bien la imagen. Se hizo la incisión. Acá le vemos la piel, el tejido celular subcutáneo. Y aquí ya se abrió el peritoneo. Ya estamos dentro de la cavidad abdominal.
donde se observa, fíjense ustedes, el hígado, la cara inferior del hígado. Acuérdense que la vesícula biliar, que la vemos acá, de color verdoso, está por debajo en la cara inferior del hígado, a veces sobrepasando el borde anterior. Acá está separado manualmente, para mirar la estructura. Y en esta imagen derecha ya tenemos un separador de pared, que puede ser un separador de Farabev ancho, depende, a veces la utilización del Farabev puede ser ancho o angosto o mediano, depende. Si es uno obeso vamos a utilizar hasta una valva más profunda, porque si el celular tiene 10 centímetros, un separador de Farabev no va a alcanzar, y a veces utilizamos una valva, que puede ser la valva Doyen, que vamos a ver más adelante. Bueno, o si no, un separador ortostático fijo. Acuérdense que los separadores se dividen en móviles y fijos, dinámicos y fijos. Estos son dinámicos. Bueno, acá vemos otra vez la vesícula biliar, y acá vemos la cara inferior del hígado. ¿Está? Perfecta esta incisión. Bueno, una vez abierto el peritoneo, abierto la cavidad abdominal, es de regla o de norma siempre realizar una exploración manual de toda la cavidad abdominal, colocando la mano manualmente para buscar patologías concomitantes que pasan a veces inadvertidas clínicamente, y nosotros en el acto quirúrgico, en la cirugía, al hacer la laparotomía, podemos descubrir y así solucionar un problema más que puede tener ese paciente. Por ejemplo, un quiste de ovario, o sea, poner la mano hacia abajo, hacia la región ginecológica, hacia la pelvis, podemos encontrar un quiste de ovario, un fibroma, o sea, un tumor benigno del útero, un cáncer de colon, un problema de vejiga, etc. O sea, podemos ya. Y si vamos a hacer una incisión, vamos un poquito más adelante, si vamos a incisión inferior, por ejemplo, a veces en la cesárea, hace tiempo, o una mediana infraumbilical, ponemos la mano hacia arriba y buscamos a ver si por ahí encontramos justamente una litiasis vesicular, un tumor de estómago, en fin. Entonces, esto es de regla siempre realizar una exploración abdominal, porque facilitamos. Si encontramos supuestamente un quiste de ovario, el ovario a veces tiene un pedículo y está cerca de la incisión, podemos para hacer las dos cirugías a la vez. Entonces, no solamente vamos a sacar la vesícula biliar con el cálculo, sino también extirpar el ovario. Y le solucionamos un problema que puede un dolor de cabeza después del paciente, posteriormente, porque ese pedículo se puede torsionar, y estamos solucionando dos problemas, estamos matando un pájaro de dos tiros, de un solo tiro, dos pájaros de un solo tiro. O sea, te estamos solucionando otro problema. Entonces, recalco, esto es sumamente importante cuando abrimos la cavidad abdominal, para cualquier tipo de cirugía intraabdominal. Bueno, uno de los primeros pasos que realizamos acá, fíjense, esta figura está muy gráfica. Colocamos la mano, generalmente la mano derecha, colocamos la mano derecha en la cara superior del hígado, y acá dice diafragma, fíjense ustedes, y hacemos una tracción hacia abajo, ¿no es cierto? La cara inferior del hígado habitualmente coincide con la décima costilla, pero si nosotros descendemos, porque el hígado tiene un ligamento arriba que lo une al diafragma, pero si bajamos, desciende un poco más y va a exponer más la vesícula biliar al descender el hígado. O sea, se va a anteriorizar más y facilitar las maniobras. Es una maniobra importante. Cuando nosotros bajamos, sentimos la sensación de despegamiento de la cara superior del hígado del diafragma, como estamos muy bien viendo en esta imagen. Este es el hígado y acá se está descendiendo.
Colocación de separadores. Muy importante. Como toda cirugía intraabdominal, siempre tiene que haber una buena separación. Y en el hígado acá podemos hacer de dos maneras. En esta cirugía podemos hacer de dos maneras. Específicamente, colocar una válvula de Doyen, que más tarde le vamos a mostrar cuál es la válvula de Doyen, que es una válvula móvil, grande, larga, que tiene un mango y que tiene la parte de separación para separar generalmente el lóbulo izquierdo del hígado. El lóbulo izquierdo del hígado. Bueno, esta es una manera de separación sumamente importante, muy importante, porque si no el hígado se nos va a venir y no vamos a poder ver la vesícula y desplegar esto y va a ser más cómodo. Sin una válvula de Doyen no es fácil operar una vesícula. Entonces es sumamente importante colocar la válvula de Doyen para separar el lóbulo inferior del hígado. También es importante la acción del primer ayudante. El primer ayudante va a poner la mano acá, abajo, y acá, como estamos viendo, acá tenemos el hígado, acá la vesícula biliar. Previamente ya se prendió acá un ligamento que está unido, que está envolviendo el cístico, la cística, los elementos, digamos, de la vesícula biliar y su irrigación. Se seccionó un poquito acá. Y el segundo ayudante es sumamente importante porque separa con la mano izquierda. ¿Qué va a separar? El duodeno, que era unas relaciones que habíamos visto de la vesícula biliar, baja al duodeno, porque el duodeno a veces molesta, entonces baja y expone más para que el cirujano pueda realizar mejor las maniobras. El pedículo hepático, que está constituido por la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. Ya habíamos dicho que lo que era un pedículo. Entonces, el pedículo hepático se debe exponer. Y fundamentalmente se debe ver con color azulino el colédoco. El colédoco. Recordemos, no sé si hicimos la primera clase, que conocer bien la anatomía. Me refiero a la clase anterior que dimos ayer, ver las vías biliares, porque una lesión de la vía biliar, que pudiera ocurrir en esta cirugía, conlleva a una situación muy, muy complicada y no debe pasar inadvertida. Si nosotros, por ejemplo, lesionamos un colédoco o lesionamos una parte de la vía biliar, si es advertida podemos solucionar en el momento, pero porque sale la bilis al seccionar un colédoco. Pero por ahí si ligamos, por ejemplo, un colédoco y hay un proceso inflamatorio acá, ligamos el colédoco, podemos traer, ¿no es cierto?, serias consecuencias, ¿no es cierto? Por eso esta cirugía, que aparentemente es sencilla, aparentemente es fácil, pero conlleva a complicaciones importantes y graves. Es el motivo por el cual yo le enseñé bien las vías biliares. Acuérdense que la vía biliar principal sin principal se llama porque no se puede resecar. Pero si producimos la lesión, una ligadura o una sección, puede traer complicaciones sumamente importantes. Si advertimos en el momento, el cirujano entrenado soluciona en el momento. Bueno, esta mano entonces es muy importante, justamente para ver bien la estructura del pedículo hepático. Entonces, toda esta separación, tanto de la valva, como estamos viendo acá, como la separación manual, es hacer un campo quirúrgico. Se denomina todo esto campo quirúrgico. Es decir, la apertura esta de bajar, separar el hígado con la valva y bajar con la mano, es el campo quirúrgico para exponer bien las estructuras y facilitar la maniobra del cirujano. Bueno, acá vemos dos contingencias que, ¿no es cierto?, el cirujano debe estar advertido siempre, ¿no es cierto?, cuando realiza una colecistectomía,
Habíamos visto que una de las, acuérdense, hagan memoria, cuando vimos las complicaciones de la litiasis vesicular, una piedra, un cálculo, puede pasar al cístico y pasar al colédoco. Y si nosotros estamos operando y vemos, fíjense ustedes, esto que lo estoy mostrando acá con el indicador, vemos acá, fíjense ustedes, esto pudiera ser, acá puede haber una piedra, un cálculo. Entonces, si hay un cálculo, se debe extraer porque puede ser un síndrome colosiano, pero que no se advirtió, no dio ictericia, no dio síntomas, pero nosotros en la cirugía podemos descubrirla. Fíjense, con el pulgar y el índice palpamos si acá adentro no hay una piedra, que se nota perfectamente bien, porque hablamos de piedra o cálculo que es duro y se va a notar fácilmente. Eso es sumamente importante si encontramos un colédoco dilatado, porque puede ser que encontremos un colédoco dilatado. Bueno, si a veces hay un cálculo impactado acá en el bacinete, entonces por ahí debemos exponer el cístico, porque vamos adelante, ese cístico se debe ligar. Pero si nosotros tenemos acá en el cístico un cálculo, una piedra, no nos va a ser posible realizar la ligadura al cístico. Entonces, con una pinza, que puede ser acá, esta se llama Bertola, levantamos hacia arriba, hacemos como un ordeñe, así, desplazando, movilizando el cálculo hacia el interior de la vesícula y exponiendo el cístico para realizar el procedimiento de la ligadura. Entonces, tener en cuenta esto que, entonces, la presencia de un cálculo en el colédoco o la obstrucción acá a nivel del cístico, que no siempre ocurre, pero pudiera ocurrir. Edenor es un buen cirujano, siempre está atento a estas dos contingencias que pueden ocurrir. Se realiza con pinza de Pfester. Esto es muy importante para esterilizar. Fíjense, esta que está acá no es una pinza de Pfester. Esa queda una lámina. Cuando terminemos toda la técnica, les voy a mostrar cuál es la pinza de Pfester, que toma el fondo de la vesícula. Ya conocemos, recordemos entonces que la vesícula biliar tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un bacinete y el cístico. Entonces, del fondo vesicular tomamos acá está tomado con otra pinza, pero no es la pinza de Pfester como nosotros la realizamos convencionalmente. También acá a nivel del bacinete vamos a aplicar una pinza, que son pinzas de prensión visceral y están dentro de la clasificación de prensión. Y acá colocamos una pinza de Gregoire, que más adelante le voy a mencionar cuál es la pinza de Gregoire, ¿tá? Entonces, dos pinzas se colocan, una pinza una pinza de Pfester para esterilizar la vesícula y la pinza de Gregoire para exponer el cístico. Y el cístico y separar inclusive un poco del pedículo hepático. Bueno, acá también, ven, en esta se está tomando la pinza, está tomando el fondo vesicular para llevarlo más exteriorizar, quiere decir cualquier procedimiento de esterilización, ya sea intestino delgado, de estómago o de apéndice, quiere decir sacar, llevar hacia la herida. Exteriorizamos, tratando lo más posiblemente posible. Un intestino delgado, por ejemplo, como tiene un mesolaro, puede salir hasta fuera del abdomen, como si fuera que está viscerado. Bueno, seguimos. Bueno, uno de los primeros pasos, ya vimos en otra imagen, es la disensión con pinzas de utilidad. Acá, acuérdense que hay un peritoneo que cubría, cuando hablamos de anatomía, que cubre la cara inferior del hígado y cubre la vesícula biliar, que acá forma la unión de las dos hojas peritoneales, envuelven acá el pedículo hepático y envuelven el cístico y la arteria cística y el cístico, ¿no es cierto? Entonces, esto acá utilizamos una mano izquierda o pinza de disección,
abrimos con tijera y disecamos esta estructura para buscar el cístico en la cística, que es la que debemos, que es un procedimiento que bien reglado que debemos hacerlo siempre, ¿no? Ven, acá abajo se ve el duodeno, ¿no? El duodeno es la primera porción del duodeno. Luego, entonces con pinza de utilidad, tomamos el conducto cístico, y se realiza la ligadura con lino 40. Acá, fíjense, estamos viendo, ¿ven? Estamos viendo disecado ¿ven? Disecado o visualizado, mejor dicho. Vamos a ver que el cístico tiene un color azulino y vamos a ver la arteria cística arriba, que en el triángulo de calor, como habíamos enseñado anteriormente y vamos a ver más adelante. Es importante identificar las dos estructuras, disecar y ver. Bueno, una vez que disecamos y vimos, lo primero, acá por abajo de la cística, pasamos una pinza de doble utilidad, que vamos a ver más adelante. La pinza de doble utilidad en la punta tiene una función de pasa hilo y en el codo tiene una función de hemostasia. Entonces, pasamos por debajo, una vez disecado el cístico, notamos también que a veces late y es de color rojizo. Para identificarlo mejor. Pasamos por abajo, lo pasamos por abajo y tomamos un hilo 40 y lo pasamos por debajo. Y se realiza la ligadura de la parte del extremo, la parte proximal, o sea, de donde viene el sentido de la corriente sanguínea. Luego pasamos otra doble utilidad, otro hilo por debajo, ¿ven? Por debajo acá, y ligamos. Hacemos doble ligadura, el extremo proximal y el extremo distal. Y en el medio seccionamos con una tijera de mésamo, que vamos a ver más adelante. Acá se secciona. Se levanta con doble utilidad, se liga, ¿no es cierto? Se secciona y se secciona con tijera de mésamo. Y en el cístico, que es este color azulino, lo vemos color azulino, pasamos una doble utilidad, pasamos el hilo, un hilo 40 o 50, y ligamos este extremo, que está cerca del colédoco acá. Luego pasamos otra doble utilidad, otro hilo 40 y ligamos. Y en el medio seccionamos con una tijera de mésamo. Les adelanto acá que en la cirugía laparoscópica, acá no se realiza ligadura, sino que se coloca unos clips distal, un clip proximal, un clip distal y un clip proximal, tanto en la arteria cística como el cístico. Y se secciona con una tijera especial de cirugía laparoscópica. Esa es otra diferencia. Bueno, acá estamos viendo la anatomía. Acá, entonces, acá el cístico y esta es la arteria cística. Esta que está acá, la arteria cística. Que están haciendo acá de la hepática, la arteria hepática izquierda. ¿Ven? Entonces ligamos el cístico y ligamos y seccionamos el cístico y la cística. Bueno, acá vamos a realizar la disección y el desprendimiento de la vesícula del lecho vesicular. Una vez ligado el cístico y la cística, como estamos viendo acá, ven, debemos extirpar la vesícula que está adherida al lecho. Acuérdense que acá había una plica cuando vimos la anatomía. Esto que estamos viendo acá es una cirugía laparoscópica. Son instrumentales de la cirugía laparoscópica. Acá este es el clip que se colocó y se dejó. Y otro clip está en el otro extremo acá del cístico. ¿Ven? Esto se hace en la cirugía laparoscópica. En ligadura se coloca clip. Bueno, la colecistectomía, o sea, la extirpación del lecho vesicular, podemos hacerle de dos maneras. Desde
el cístico, o sea, se llama el cuello, al fondo, que se llama colecistectomía indirecta, indirecta. O, como en este caso, podemos hacerla desde el fondo al cuello, desde el fondo al cuello, ¿está? Esta, bueno, acá estamos viendo la extirpación, pero esta no es un instrumental que es una especie que tiene un ganchito que es distinto al electrobisturí, pero tiene las mismas funciones que el electrobisturí. O sea que coagula y secciona. Acá está desprendiendo, en esta imagen, en la imagen A, comienza a desprender, ya se está disecando, desprendiendo el bacinete, y luego esta más arriba ya está desprendiendo el fondo, el cuerpo y el fondo vesicular. Bueno, una vez estirpado, ya sacamos la vesícula. Ya está, prácticamente terminó. Si queda sangrante este lecho acá, vesicular, aplicamos el electrobisturí, coagulamos con el electrobisturí cualquier vaso o algún conductillo biliar que hubiere, se aplica el electrobisturí para hacer la hemostasia y para coagular a veces algunos conductillos biliares que no filtren y caigan en la cavidad. Entonces, esta es la manera indirecta. La manera directa va a consistir, fíjense acá, en abrir acuérdense ustedes, cuando vimos anatomía, que el peritoneo viene acá y cubre y sigue el peritoneo, ¿no es cierto? El peritoneo de la cara inferior del hígado está cubriendo la vesícula biliar. Entonces, acá se corta el peritoneo, se corta el peritoneo y se toma el peritoneo acá arriba y se va disecando, se abre esa maniobra de disección. Acá está un bisturí, que antiguamente se hacía la disección con bisturí, pero hoy en día lo hacemos con tijera, con 3 procedimientos, ideal para disecar, inclusive para los principiantes que están comenzando a realizar una colecistectomía, realizando corte primero, divulsión o manera de espátula, separando con la tijera de Mason, es decir, haciendo la disección con la tijera de Mason. Acá siempre está prendida la vesícula, como el caso, esta no es, vuelvo a reiterar, una Fester, pero está prendida con el gel. Entonces, disecamos del fondo y separamos el lecho, como estamos viendo en esta otra, ¿ven? Acá hemos ligado el cístico, y ya lo estamos desprendiendo, lo desprendimos, desprendiendo todo su lecho, ¿ven? Acá también desprendimos y acá ya prácticamente ya está estirpada y vimos ligado acá, la ligadura de la cística, de la arteria cística y el cístico. Y este lecho vesicular, que vuelvo a reiterar, también puede sangrar, y hacemos la hemostasia con electrobisturí. Bueno, se estirpó la vesícula y acá prácticamente terminó la cirugía. Por último, se procede al cierre de la pared abdominal. Vamos a recordar cómo se cierra la laparotomía, que eran los 3 planos anatómicos que se estructuraban. El primero al peritoneo, como estamos viendo acá abajo, el peritoneo, que se realiza una sutura continua y se suele utilizar hilo de Vicryl, que es un hilo reabsorbible. Luego, la aponeurosis, la aponeurosis que hacemos una sutura continua que hace, yo personalmente lo suelo hacer con nylon, no muy grueso ni muy fino. Y acá vemos, se está haciendo, esta aparentemente es la suturidad subcutánea, pero acá está haciendo la sutura subcutánea, que a veces nosotros no lo hacemos, pero más o menos similar sería acá pasar un punto acá y hacer la sutura de la piel. Entonces, la sutura del peritoneo es continua, la sutura como el suyé, como la costurera, la sutura de la aponeurosis es continua y la sutura de piel es a punto separado como similarmente lo vemos acá. Es a punto separado, ¿estamos?
Y a veces, en algunos casos, cuando son incisiones muy chiquitas, no son muy gordos, no son muy besos, porque en un obeso hay que hacer una incisión más grande, se hace una sutura estética intradérmica en forma continua, tomando fundamentalmente la dermis. Se hace una sutura en guardia griega, se llama, y lo cerramos así, perfectamente. Es la manera de cerrar la piel. Bueno, antes de hablar de lo instrumental específico acá, sí. Esta, por último, se coloca un tubo de drenaje. Este tubo de drenaje es opcional. El tubo de drenaje se coloca por si hubiere, por ejemplo, una complicación, que eso justamente iba a hablar. Las dos complicaciones más graves e importantes que puede tener esa cirugía, que zafe la ligadura de la arteria cística, que porque esté mal ligado, fundamentalmente falla técnica. Estas son fallas técnicas inherentes al cirujano. Si el cirujano liga débilmente la arteria cística o liga débilmente el cístico, ahí pueden existir las dos complicaciones. O no hace una buena hemostasia del lecho vesicular, puede ocurrir dos complicaciones que pueden ser dar dolor de cabeza y que a veces requiere hacer una relaparatomía, o sea, volver a hacer otra vez. La zafadura de la arteria cística, ¿qué va a producir? Va a producir el sangrado, va a caer sangre, dentro de la cavidad abdominal, y eso se denomina hemoperitoneo. Hemo quiere decir sangre. Peritoneo en la cavidad peritoneal. Hemoperitoneo, y que a veces puede ser abundante porque la arteria cística está cerca ahí de rama de la arteria de la hepática, que a su vez es de un tronco, se llama tronco celíaco, pero ahí nomás nace de la aorta y tiene mucha presión. Entonces en horas puede llenarse la cavidad abdominal de sangre. Y en esos casos el enfermo se va a poner mal, pálido, sudoroso, y hay que ingresar nuevamente a ligar nuevamente la arteria cística. La otra complicación es la zafadura del cístico, porque va a caer bilis, y acuérdense que yo siempre le dije, en una cavidad hay gérmenes, en toda la víscera hueca hay gérmenes. También puede ser una lesión inadvertida del colédoco, que se secciona el colédoco y va a caer dentro de la cavidad bilis. Y la bilis dentro de la cavidad va a producir una peritonitis que se denomina peritonitis biliar. Por eso, si uno ve la lesión, como dije hoy, ahí tiene que solucionar, hacer la sutura, poner un drenaje o hacer la maniobra que correspondiere. Pero son dos complicaciones que pueden ser graves e importantes. La zafadura de las dos ligaduras, del cístico y del cístico y de la arteria cística. Bueno, el drenaje entonces puede ser opcional. ¿Y para qué es? A veces hay cirujanos que si uno está seguro de haberse la cirugía, no deja drenaje. Cuando la cirugía fue muy laboriosa, muy sangrante, y uno desconfía de que pueda haber una filtración, o el lecho vesicular a veces siguió sangrando y uno le colocó el electrobisturí, pero se suelta la placa de la quemadura del electrobisturí. Entonces, si tiene duda, va a dejar el drenaje. ¿Para qué? Porque en el drenaje de tubo se pone un tubo y por ese tubo se le controla, se monitorea, porque en el postoperatorio puede salir sangre o bilis. Entonces, eso puede indicar a veces de volver a realizar la cirugía de nuevo. Habitualmente, yo diría que el 60-70% de los cirujanos no colocan drenaje, y un 20-30% coloca drenaje ya de rutina, siempre. A los 2 o 3 días se saca ese drenaje, si no da nada, lo sacan al día siguiente, a los 2 o 3 días. Bueno. Ahora le voy a mostrar el instrumental específico utilizado en la técnica de quirugía de la colecistectomía. Acá estamos viendo, esta es la pinza de Fester que le dije hoy, que es la que sirve para tomar el fondo vesicular. Fíjese, está ranurado, tiene una prensión,
una prensión no muy fuerte, inclusive a veces yo a la alumna les suelo mostrar que yo pongo mi dedo, cierro la pinza y no pasa nada. Si comprime, sí, pero no es muy traumático. Entonces sirve para la prensión visceral y no lesiona la estructura visceral, las paredes de la víscera. ¿Ven? Esta es la pinza de Foester de origen alemán. Acá vimos la válvula de Doyen, que hoy mencionamos, que era para separar el lóbulo izquierdo del hígado. ¿Ven? Este es el mango y esta sería la valva para separar el hígado. Conviene poner siempre acá una bastillada para no lesionar tanto y el segundo ayudante, que el que separa, no debe ser músculo, porque si uno bascula mucho, esta punta de la valva puede introducirse en el hígado y puede sangrar. Puede producir una lesión. ¿No? Esta es la válvula Yen que es necesaria para la cirugía. Acá vemos la doble utilidad, que esta, fíjense ustedes, que tiene una curva, tiene una punta acá, como vemos, una puntita que era para hilo, para pasar el hilo 40, cuando ligamos el cístico a la cística. Y en el ángulo se llama doble utilidad, creo que ya lo hemos mostrado en una clase. La punta es doble utilidad porque pasa hilo, y en el ángulo podemos tomar, supongamos que ligamos la cística, empezó a sangrar y ahí inmediatamente tomamos con el ángulo la arteria cística o una pinza de Bertolla. ¿Ven? Entonces por eso se llama doble utilidad, pasa hilo y hemostática. Luego acá tenemos la tijera de Mason, que esta sirve para dos cosas. Una, para cortar el cístico o la arteria cística, y también para hacer la disección de la separación de la vesícula de su lecho vesicular. Mencionamos las tres funciones. Esta es la tijera de Mason. Y acá tenemos esta que se llama pinza de Leguar o de corazón también, que fíjense acá, que tiene esta forma, o pinza de corazón también se lo dicen. Esta pinza para tomar el bacinete. Con esto nos prendemos el bacinete para exponer y poder exponer el cístico y la cística. Bueno, y por último, acá vemos esta pinza, que es una pinza elástica, está dentro de la clasificación de prensión, que es la pinza de disección de mano izquierda. O sea, que con esta nosotros tomamos el tejido, pues suponemos para sacar la vesícula, tomamos la vesícula biliar para prender, para fijar, y con la tijera de Messenbaum disecar, por ejemplo, para sacar la vesícula. Siempre las pinzas, los instrumentales de disección siempre son tijera y la pinza de mano izquierda o de disección. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier duda siempre les digo que utilicen el foro, o tenemos la oportunidad en la próxima clase de la videoconferencia, que estoy a disposición para ustedes para repasar de nuevo de esta cirugía que tiene mucha relevancia, mucha importancia, es muy frecuente y que deben saberla bien. Bueno, hasta la próxima clase, chicos, que pasen bien, buen fin de semana.